Pasen. Bienvenido. Recuerda, Dios tiene el poder de cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Bienvenidos. Estamos próximos a terminar nuestra serie Iglesia 101, donde hemos aprendido cómo ser una iglesia ejemplar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la compasión. Porque una iglesia ejemplar tiene que ser compasiva. Y vamos a aprender mucho acerca de esto el día de hoy. Y tenemos que empezar diciendo que cómo es y cómo se lleva una iglesia dice mucho de su gente. A mí me da alegría y me da gozo en el corazón saber que somos una iglesia que nos amamos. Yo veo cuando la gente va llegando y se abraza y se saluda y estamos pendientes. Y llegamos aquí, cuando yo les dije, vamos a orar en grupos, búsquese una persona que no se conozca, todos empezaron ya a buscar, ¿no es cierto? Y se buscaron con personas que no se conocían y empezaron a orar al Señor. Y así es como somos, eso es lo que representamos nosotros como iglesia. Una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que tiene un buen trato con los demás, una iglesia que también trata bien a los de afuera, las personas, porque yo estoy seguro que si hay alguien en este día que ha llegado y no ha venido antes a esta iglesia, ha sentido el amor del Señor, ha sentido el amor de Cristo a través de ese abrazo. Y eso es lo que nos representa a nosotros como iglesia, eso es lo que debe ser como la muestra del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Y esto nos lleva a dos principios importantes. El primero es que la manera en que pensamos y enfocamos la vida determina cómo nosotros nos comportamos. Si nosotros damos un abrazo, seguramente habrá sido porque algún momento nos abrazaron. Y Pablo, en la primera carta a Timoteo, que es la carta que hemos estado estudiando todo este tiempo, en el capítulo 5, Pablo enseña que los cristianos debemos pensar en Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y nosotros como cristianos, debemos vernos como sus hijos. Y si nosotros nos vemos como sus hijos, entonces hemos de ver a nuestros hermanos como nuestros hermanos, como nuestros cercanos. Es por eso que nosotros nos relacionamos así, o deberíamos relacionarnos así. Por eso nos decimos hermanos, hola hermana, ¿cómo está? Hola hermano, ¿cómo está? Sin embargo, sin decir que estoy en contra de que nos digamos hermanos o no hermanos, yo a mis hermanos de mi familia no les digo hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Yo les digo con toda confianza, hola ja, se llama Harry, pero le digo ja, hola yo, hola mudo, no sé, no se muden. Nos tratamos con esa confianza, con esa cercanía, ¿no es cierto? Con ese amor que nos tenemos. Y eso es lo que nos debe caracterizar. Si nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama
y que Él nos esté enseñando su manera de pensar y enfocarnos en la vida, así es como nosotros debemos comportarnos. Con ese amor de Dios, nosotros también tenemos que amar a los demás. Y el segundo principio que Pablo nos recuerda es que es de mucha importancia las relaciones interpersonales que tenemos en todas partes. En nuestra familia interna, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Nosotros debemos aprender a comportarnos y tener estas buenas relaciones interpersonales. Y muchos de nosotros fracasamos o tenemos una vida incómoda quizás por esta falta de aprender a interrelacionarnos bien. Aún dentro de los matrimonios tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque no nos comunicamos bien, porque no hablamos la verdad, porque no sabemos cómo enfrentar las dificultades. Y muchos de nosotros tenemos muchos conocimientos y capacidades, pero muchos de nosotros fallamos en relacionarnos bien con los demás. Y tenemos que aprender a relacionarnos bien los unos con los otros. Y la iglesia no se queda fuera de esto. Tenemos que aprender a relacionarnos bien, tener estas relaciones interpersonales saludables, ¿no es cierto? Tenemos que ser prudentes, decorosos, hospedadores, como nos llama en el capítulo 3 de esta misma carta. Tenemos que tratarnos bien los unos con los otros. Debemos manejar bien nuestras relaciones interpersonales. Entonces, estos dos principios, si nosotros pensamos y nos enfocamos en Dios, eso va a determinar cómo nos comportamos en una vida cristiana. Y la segunda cosa es que es importante las relaciones interpersonales que nosotros tengamos en todas partes. Pero en las iglesias, en otras iglesias, no en esta, ¿no? En otras iglesias, no todo es color de rosa. Timoteo, en la iglesia de ese entonces, no debía reprender a los que fallaban, sino a exhortarles. Pablo le estaba diciendo a Timoteo en esta carta que había ciertas situaciones dentro de la iglesia que debían ser llevadas de una manera y ellos estaban haciéndola de otra manera. Debían actuar como cristianos, como creyentes en Cristo, sin embargo estaban actuando de otra manera. Pero Timoteo no debía reprenderles, sino exhortarles. ¿Cuál es la diferencia? Reprender significa reprochar duramente o atacar con el peligro de lastimar, desanimar o causar una reacción indebida en alguien. En cambio, el exhortar quiere decir que el líder o la persona que está a cargo, o incluso si yo tengo una relación con una persona, en el momento de exhortarle, tiene la finalidad de corregirle, de animarle, de hacerle ver lo que no está bien en la vida. Pero eso debe llevarle a una mutua edificación, debe guiarle, debe animarle. Una exhortación no es para causar desánimo, no es para causar frustración, enojo. Una exhortación es para edificar la vida de la otra persona. Pero ¿cómo hacerlo? En el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Es decir, que si nosotros vemos algo malo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestra propia familia, en esta familia de familias, o incluso afuera, en nuestros trabajos, en nuestra universidad, donde nosotros nos desenvolvemos,
Lo que tenemos que hacer no es apuntar con el dedo a las otras personas, no es juzgarles, no es hablar antes de conocer la situación, sino que nosotros debemos exhortarles y ayudarles a volver al camino recto, pero con ternura y con humildad. Fíjese que en ningún momento está hablando de reprender, como habíamos dicho, sino está hablando de exhortar, de ayudar a volver al camino. Porque no se trata de juzgar o apuntar con el dedo. Debemos hacerlo con tierna compasión y no solamente con empatía. Fíjese que la empatía es una palabra que está de moda ahora, ¿no es cierto? Debemos tener empatía. Y está muy bien. Sí, debemos tener empatía. Pero a la empatía le falta el involucramiento. Pensamos en ponernos en el lugar del otro, pero no pensamos en ponernos en los zapatos del otro. Porque una cosa es decir, sí, yo entiendo todo lo que ellos están pasando. Qué pena, ¿no? Pobrecito. Hasta luego, me voy. La empatía sin acción es incompleta. Porque a veces podemos sentir el dolor del otro, podemos percibir el dolor del otro, pero no hacemos nada por ayudar al otro. La empatía nos hace entender al otro, pero no nos lleva a sentir lo que el otro siente y a hacer algo práctico por él o por ella, como lo hace la compasión. La compasión. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, en la compasión. Ahora, ¿qué es la compasión? Y hay un pasaje que está en Marcos 6, los versículos 30 al 34, que dice que cuenta una historia que aquí es donde Jesús alimenta a los 5,000. Y en el inicio de esta historia dice que los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y había enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Y a veces nos pasa mucho eso, ¿no es cierto? Estamos ajetreados, preocupados, estamos tan atareados que no tenemos tiempo ni para comer. Y cuenta este texto que así es como Jesús y los apóstoles estaban súper ocupados sanando gente, levantando gente, ayudando a la gente. Estaban tan atareados con todo que no tenían tiempo ni para comer. Pero de ahí dice, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús estaba como nosotros en un inicio, ocupado, no había tenido tiempo de comer, no tenía tiempo de nada, ni de ver a la familia, ni de visitar a los amigos, solamente estaba trabajando y trabajando, porque él necesitaba cumplir el propósito para el cual Dios le había enviado. Y estaba atareado con todo. Y buscaron un lugar tranquilo, pero la gente les reconoció y fueron. Y Jesús, al verles, tuvo compasión de ellos. A veces nosotros miramos mucha necesidad en la calle, miramos mucha necesidad a nuestro alrededor, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con la gente que estudia con nosotros. Vemos mucha necesidad y somos empáticos. Ay, sí, pobrecitos, ya se han de componer. Y nos vamos. No somos compasivos. Porque fíjese, Jesús vio que
la gente venía y se dio cuenta que era gente que necesitaba de escuchar la palabra de Dios. Y entonces dice que cuando vio una gran multitud, tuvo compasión. Esa compasión que a veces nosotros no tenemos, porque estamos ocupados, porque estamos distraídos, porque no tenemos el dinero suficiente, porque ya cuando esté mejor, entonces ahí lo haré. Jesús estaba cansado, estaba agotado, Jesús necesitaba un tiempo para comer y fuera un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero cuando vio necesidad, tuvo compasión. Y cuando Él miró que había una necesidad, Él comenzó a enseñarles muchas cosas. No dijo, bueno, a ver, voy a estudiar en el seminario, es que yo no sé. No le puso pretexto, es que no he comido, es que no tengo tiempo. No. Dice que Él vio en la gente necesidad, tuvo compasión y se puso manos a la obra. Se arremangó la camisa y empezó a trabajar nuevamente y empezó a enseñarles muchas cosas. Si bien es cierto que la empatía se refiere de manera más general a nuestra capacidad de tomar perspectiva y sentir las emociones de la otra persona, la compasión es cuando esos sentimientos y pensamientos incluyen el deseo de ayudar. Y eso es lo que nosotros debemos tener como iglesia, en nuestra propia familia, porque en nuestra propia familia a veces somos empáticos con nuestros hijos, pero no nos ponemos en los zapatos de ellos. Papi, dame permiso. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no digo? Punto. ¿Sí o no? No somos empáticos. Perdón, no somos compasivos. La vaca tiene que acordarse cuando era ternera. ¿No es cierto? Entonces, si usted le dice no, porque tengo miedo que algo te pase, porque no es seguro donde me estás diciendo que vas, le estamos dando una razón y estamos siendo compasivos. Yo sé que necesita salir, pero no es el momento, no son las personas, no es el lugar. Somos compasivos. ¿No es cierto? Ahora, la misericordia representa el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. ¿Por qué? En virtud de la expiación de Jesucristo. Si a usted el Señor le ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien? Si el Señor ha tenido misericordia y compasión conmigo, ¿por qué yo no voy a tener misericordia y compasión con otros? Si el Señor me ha dado de su tiempo para escucharme en mis absurdas oraciones, ¿quiénes somos nosotros para no escuchar las absurdas oraciones o palabras o problemas o situaciones que vive otra persona? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro Señor conoce nuestras debilidades y pecados, pero Él nos muestra su misericordia al perdonarnos y ayudarnos a regresar a morar en su presencia. Si el Señor ha sido misericordioso con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no serlo con otros? ¿Sí o no? Si nosotros pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros nos enfrentamos a diario, si nos pudiéramos poner en los zapatos de otra persona, de saber todos los problemas, las dificultades, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha hecho esa persona, cómo se ha sacrificado, cómo ha sufrido esa persona. Si nosotros pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender esos desafíos,
no nos trataríamos los unos a los otros mal. Nos trataríamos los unos a los otros con gentileza, con paciencia, con tolerancia, con cuidado. Trataríamos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Tendríamos compasión. Si nosotros supiéramos todo lo que está pasando esta familia en su situación financiera, si pudiéramos ver y pasar lo que ellos sufren, entonces ahí podríamos decir, es verdad, están sufriendo, vamos a tener compasión y nos vamos a remangar la camisa y vamos a trabajar junto a ellos. Vamos a orar, pero también tenemos que hacer algo práctico. ¿No tienes para comer? Ok, toma para comer. ¿No tienes para vivir? Ok, toma, te ayudo. Eso es tener compasión. Porque si yo digo, sí, deben estar sufriendo mucho, estoy siendo empático, pero no estoy siendo compasivo. Pero ¿sabe qué? Si queremos causar un impacto en alguien, ámalo cuando menos se lo espere y cuando menos se lo merezca. Y tenemos de esos varios, ¿no? En la vida de uno hay un montón que no se merecen nuestro perdón, que no se merecen ni nuestro saludo siquiera. Pero si nosotros queremos marcar la vida de esa persona, si nosotros queremos causar un impacto en esa persona, debemos amar a esa persona cuando menos se lo espera y cuando menos se lo merezca. ¿Sabe? Hoy en la mañana viene una familia, me dice, pastor, ¿cómo sí? Qué bueno que ya está bien. Qué pena que ha tenido que venir en moto, pero sabemos que está bien, pastor. Qué bueno. Y tenían 2 fundas llenas de frutas. Llenas de frutas. Después, pastor, bendecimos su vida, bendijeron mi vida. Después me dice, pastor, hemos pasado por un momento difícil, mi esposo está sin trabajo, yo he estado complicada, no he tenido fuerzas. Yo le iba a decir, pero lleva de regreso tus frutas. Pero ellos tuvieron compasión, cuando menos ellos podían hacerlo. Pero hay gente que puede hacerlo y no lo hace. Porque debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y los necesitados no son solamente las personas que no tienen dinero. Los necesitados son aquellos que necesitan de Dios. Los necesitados son aquellos que no han escuchado de Dios. Los necesitados son aquellos sicarios que acabaron de matar a Villavicencio. Ellos son los necesitados. Los necesitados es su vecina del barrio chismosa, sinvergüenza. Los necesitados son aquellos que aún teniendo no pagan las alícuotas de su conjunto. Ellos son los necesitados. Los necesitados no son los que no tienen dinero. Los necesitados son los que no tienen a Dios en su corazón, o los que no han escuchado que hay un Dios que les puede sacar de la pobreza, que les puede sacar de la tristeza, que puede sanar su cuerpo, que puede darle esperanza. Ellos son los necesitados. Ellos son las viudas que habla en este texto, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo más importante para esto es cómo nosotros vemos a los demás. Cuando una persona se ve como alguien que tiene un gran potencial de forma natural, empieza a expresar eso. Cuando nosotros animamos a nuestros hijos que son lo mejor, ellos empiezan a verse como mejores. ¿Sabe? Yo le agradezco a la esposa de mi papá, cómo ella fue conmigo cuando yo era pequeño. Ella vio algo que nadie vio en mí.
Mientras en el colegio decían, mira señor, ya llévele este vago, sinvergüenza, que no hace los deberes, es indisciplinado, se corta el pelo raro. No sea malo. Ella decía, tú vas a ser una gran persona, tú vas a ayudar a muchas personas, tu corazón te va a llevar más allá de lo que tú crees de donde puedes llegar. La habilidad que tú tienes para hacer las cosas te va a llevar a estar con personas grandes. Ella miró en mí cosas que yo no veía. Ella tuvo compasión de mí. Y alguien dijo, yo soy como tú me miras. Somos como espejos frente a espejos. Porque así es como tiene que ser. Por eso cuando yo les veo, yo me miro a mí. Porque yo me veo como cuando yo llegué a la iglesia y el Señor empezó a transformar mi vida. Yo les miro con la misma necesidad que yo llegué a la iglesia. Yo les miro con compasión, con amor. Por eso cuando estoy cansado, estoy agotado y alguien me llama, yo, ¿aló? O cuando alguien me dice, quisiera que vengas a orar por mí. Yo, así, al otro lado así, ¿no? Ahí voy. Tomo fuerzas, le pido al Señor que me dé fortaleza y voy. Porque tenemos que tener compasión. Ahora, en este texto habla de muchos tipos de personas. Habla de los ancianos, de los jóvenes, de las viudas, las mujeres maduras, las más jóvenes. Habla de los varones adultos, de los jóvenes, de los niños. En nuestra iglesia hay de todo igual. Pero todos merecen ser tratados con esa compasión. En nuestra casa, todos somos diferentes. Los que somos padres sabemos que nuestros hijos, todos son diferentes. Y todos merecen la misma compasión. Son tratados de manera diferente en su forma de ser, pero todos reciben o deben recibir la misma compasión. Porque la manera como nosotros debemos relacionarnos debe ser así. Adentro de nuestra familia, en nuestra familia de familias, pero también esa misma compasión debe ser extendida hacia afuera, debe ser extendida hacia los demás. Que cuando llegamos a un lugar, nosotros seamos los embajadores de Cristo. Y digan, ¿tú eres cristiano? Y uno diga, sí. Ah, qué chévere, sí se nota. Tienes una cara de paz. ¿Verdad que dije de paz, no de pasa? Tiene una cara de paz. Tienes un algo que no sé, ¿no es cierto? Pero en cambio hay otros que les dicen, ah, tú eres cristiano. Sí. Y entre ellos van pensando, qué vergüenza. Si eso es ser cristiano, pero eso son unos sinvergüenzas. Eso es lo que piensa la gente. Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, debemos ser embajadores de Cristo, representantes de Él. Y así es como debemos relacionarnos en nuestra familia interna, en nuestra familia de familias y hacia afuera, con los más necesitados. Ahora, ¿cómo debe actuar una iglesia para ser ejemplar en la compasión? Primeramente, debemos tratarnos con respeto. Dice en el verso 1 del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto. Fíjese que no dice, no les llames la atención porque esos son adultos y no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, llámale la atención seguramente porque los adultos también hacemos cosas que no debemos. Entonces dice, llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Hoy en día ya casi ni al padre le respetan, ¿no? El otro día recibí una consejería de una señora que decía, ya no sé qué hacer. Mi hijo no me respeta. Mi hijo me manda a callar. Mi hijo me lanza la puerta en la cara. A eso es a donde hemos llegado. Y dice
Dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, y con toda pureza. Es decir, debe haber un respeto entre nosotros. Los varones de esta iglesia debemos respetar a las mujeres y tratarlas como a nuestras propias hermanas con toda pureza. Debemos tratar a los hombres mayores con dulzura, como lo haríamos con nuestro Padre. A los jóvenes debemos tratarles como si les hablamos a nuestros hermanos o a nuestros hijos. Fíjese, yo he recibido quejas de nuestros jóvenes. Dice, ¿quién es esa señora? ¿Nos trata tan mal? Le saluda a usted, pastor, y a nosotros como si no estuviéramos aquí. Y yo, sí, tiene razón. Pero óyele, trátale tú con respeto. Nosotros, los adultos mismos, nos hacemos irrespetar por los más jóvenes, porque no les escuchamos, les tratamos mal, les minimizamos. Tenemos que tratar con respeto a todos en nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestro trabajo. El respeto debe ser algo innato en un cristiano. Jesús era un hombre muy respetuoso. Él respetaba sus autoridades. Él respetaba las leyes. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos ser dulces, pero firmes también, cuando se trate de defender los principios de nuestro Dios. Debo hacerme cargo de lo que debo hacerme cargo. Ahora, la segunda cosa es que nosotros debemos, para ser una iglesia ejemplar en la compasión, debemos ser agradecidos y generosos. Agradecidos y generosos. Debemos actuar para ser una iglesia ejemplar con compasión, con gratitud y generosidad. En el verso 3 dice, atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada al Señor. Cuando nosotros no nos hacemos cargo de nuestros padres, no estamos siendo agradecidos con ellos. Fíjese, tenemos este ministerio nuestro de Misión Dignidad, donde atendemos a nuestros 33 viejitos, que todos, o la mayoría, tienen sus hijos, pero sus hijos no se hacen cargo de ellos. Al contrario, los tratan mal, les quitan las pocas cosas que tienen, les quitan las tierras, les roban el dinero de su pensión. Gente que no se hace cargo de sus padres. Y eso es porque son ingratos. No somos agradecidos. No somos agradecidos con Dios que nos dio la vida y no vivimos una vida digna. Debemos ser agradecidos con Dios, con el amor y la gracia que ha derramado en nuestras vidas. Y como dice aquí, debemos atender a las viudas. Y yo les decía, las viudas representan aquí a todos los que son necesitados, aquellos que están solos, aquellos que están abandonados. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser generosos con ellos? Dando. Entonces ahora estarán pensando, ya nos va a decir que demos alguna otra ofrenda. No. Si usted quiere, gloria a Dios. Pero usted lo que tiene que hacer es dar lo que Dios le ha dado. Si le ha dado sabiduría, dé sabiduría. Usted dé de su tiempo, usted dé de su vida, de lo que Dios le ha dado generosamente. Si el Señor le ha dado inteligencia, use esa inteligencia para ayudar a los demás. Si usted ha recibido habilidades, usted entregue esas habilidades para dar a los demás, para enseñar a los demás. Porque ¿sabe qué?
si este país ha de ser transformado, si queremos erradicar el narcotráfico, si queremos erradicar la pobreza, si queremos erradicar los sicariatos, si nosotros queremos erradicar, nosotros como iglesia debemos poner un granito de arena y enseñarle a la gente que está a nuestro alrededor los principios de la palabra de Dios. Porque nos enseñan a no matar. Pero como ellos no conocen de Dios, ni saben, ni les interesa, ni encuentran esperanza en Dios, van y matan a sangre fría. Debemos entregar nuestra vida. Debemos educar a aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, que no conocen que hay esperanza en Dios. Cambiar el pensamiento sin hacerlos de menos. Debemos ser maestros de servicio. Yo les contaba que un día vino un chonero aquí, ¿no? A visitarme. No vino a visitarme. Vino aquí por esas cosas de Dios. Y yo me quedé conversando con él. Y saben, yo estaba súper serio, pero temblaba por dentro. Y yo le hablé del Señor. Y en lo poco que yo pude hacer por él, yo le eduqué en ese tiempito que estuvimos juntos. Y saqué una ropita del ropero, le dimos una ropita. No me dejé vacunar por si acaso. Le dimos una ropita, saqué una Biblia y la entregué. Y cuando le di la Biblia, dijo: mi mamá oraba mucho por mí. Y yo desobedecí. Y después, cuando yo le hablaba y le leí un salmo y empecé a predicarle, él empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo tenía muchas cosas que hacer. Yo estaba agradecido con Dios porque Él me estaba protegiendo y estaba siendo generoso porque le estaba dando de mi tiempo. Le dimos una ropita, le prediqué de lo que el Señor me ha dado a mí, de cómo el Señor me sacó del mundo donde yo vivía. Yo fui generoso con Él. Y Él lloraba y recibió al Señor en su corazón y se fue. Tocado por Dios. Esa es nuestra labor como iglesia. No es tener miedo. Sí, hay miedo, va a haber miedo, pero no es tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La tercera cosa es que debemos ser responsables. Debemos ser una iglesia ejemplar con pasión, con responsabilidad. El verso 8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Debemos velar por los de nuestra casa. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor y nosotros debemos ser mayordomos responsables de lo que Él nos ha entregado. Y nosotros tenemos que hacernos cargo, especialmente de los de nuestra casa, de nuestra propia familia, pero también de esta familia de familias. Esta es su casa, mía. No es solo la de liderazgo, no es solamente de los locos esos que viven aquí, pasan aquí. No, es de todos nosotros. Esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Y nosotros tenemos responsabilidades aquí, en esta casa, en esta familia de familias. Y si nosotros no lo hacemos, dice aquí que hemos negado la fe verdadera y somos peores que los incrédulos. Nosotros debemos ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que una iglesia compasiva hace? ¿Cómo son los miembros de una iglesia que es compasiva?
o cómo deben ser los miembros de una familia que es compasiva. Debemos tener la misma compasión que Dios tiene por nosotros. Así de fácil. Pero ¿qué implica tener esa misma compasión que Dios tiene por nosotros? Número 1, en esta iglesia, en su casa, en su trabajo, debemos poner en orden nuestra casa y repartirnos del trabajo. Aquí necesitamos muchos lugares donde servir. Necesitamos siempre manos, necesitamos siempre recursos, necesitamos personas, apoyo, necesitamos. Me daba tanta gratitud de una persona que me escribió un mail: hola pastor, yo soy un profesional en tal área y sabes que me pongo a las órdenes, a la iglesia no le va a costar absolutamente nada de esto. Dime qué necesitas. No estamos metidos en líos, lastimosamente. Pero Él puso a disposición sus servicios, todo lo que Él hace. Poner en orden nuestro hogar, nuestra casa. Porque como vivimos, es como somos. Así de fácil. Número 2, debemos fomentar la unidad y la lealtad. Por eso este año hemos estado predicando acerca de la unidad, acerca de la comunidad, acerca de ser apasionados, ser una familia apasionada por la comunidad, por ser una familia de familias. Porque nosotros debemos buscar el propósito para el cual Dios nos creó. Y es justamente eso, ser una familia, ser los hijos de Dios. Número 3, debemos ser consecuentes de nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos saber decir las cosas con claridad. Debemos ser íntegros. No solamente hablar y hablar. A veces la manera en que nosotros predicamos es sabemos la Biblia de tapa a tapa y nos conocemos, hemos ido a todos los cursos, pero nuestra vida dice otra cosa. Y debemos ser consecuentes. Que nuestras palabras representen nuestras acciones. Número 4, debemos ser una iglesia que solamente busca la aprobación de Dios, de nadie más. Usted no busque mi aprobación, no busque la aprobación de sus líderes, no busque la aprobación de nadie. Usted busque la aprobación de Dios. Porque debemos saber que Dios es quien nos da siempre el apoyo espiritual y emocional. Nuestra identidad en Cristo debe estar clara. Debemos vernos como Dios nos ve. ¿Cómo le ve Dios? ¿Usted ha pensado cómo le ve Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Eso es lo que importa. Usted no se preocupe lo que el resto piensa. Número 5. Es humilde. Es una iglesia humilde y acepta a los demás como son. ¿Sabe? Aquí habemos de todo. Gorditos, flaquitos, altos, bajos, peinados, despeinados. Hay de todo. Pero nosotros tenemos que aceptar a los demás como son. A veces nosotros nos sentimos amenazados cuando otros no piensan ni se conducen igual a nosotros. Usted no se preocupe, sea humilde y acepte a los demás como son. Si esta persona es habladora, usted quédese callado y escúchele. Ámele. Alguien me enseñó alguna vez, yo tenía problemas para perdonar a una persona. Y esta persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Ámale, solo ámale. No hagas nada más, no tienes que ir, ni tener una reunión, ni un cafecito, ni llevarte, ni intimar, nada. Solamente ámale. Y eso fue lo que hice. Empecé a amar a esa persona. Y eso me llevó a aplicar el siguiente punto, que es el 6. Ama a los demás a pesar de tus diferencias con esa persona. Ama. Y sabe que eso me funcionó.
Empecé a amarle a esta persona. De verdad, no así hipócritamente. Ay, no. De verdad que empecé a amarle. Y cuando yo le decía, ¿cómo está? Yo quería en verdad saber cómo está. Y si él me decía, sí, déjeme orar. Y oraba por esa persona. Pero en verdad, yo le amaba y le amo. Y eso sanó mi corazón y sanó nuestra relación. No soy su íntimo, pero le amo, le he perdonado. A pesar de las diferencias que hemos tenido y que quizás seguiremos teniendo, somos diferentes, pero debemos amarnos. Y aquí en esta iglesia debemos amarnos y buscar la unidad. Pues hemos predicado tanto en este año, hay riqueza en la diversidad. Todos nosotros somos diferentes, tenemos diferentes habilidades, pero en esa diferencia que tenemos de pensamiento quizás, en esa diversidad, en esa diferencia que tenemos de hacer las cosas, hay una riqueza inmensa y debemos aprovecharla. Debemos apoyarnos los unos a los otros emocionalmente. Más todavía aquellos que tienen otra opinión. Y número 7. Una iglesia que ama la compasión se hace responsable de sus propias actitudes y decisiones. A veces queremos echar la culpa a otros. A veces queremos echar la culpa a nuestra esposa. Queremos echar la culpa a nuestro esposo. Pero no queremos asumir las culpas o las responsabilidades que nosotros mismos hemos tenido. No debemos culpar a otros por nuestros problemas. Debemos aceptar nuestras responsabilidades y asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que yo quiero animarle, amada iglesia, que seamos esa iglesia que tiene pasión por la compasión. Como hemos visto hoy día, la compasión no es solamente ser empáticos. La compasión es, me remango la camisa, ¿qué puedo hacer por ti? Puedo estar cansado, puedo estar agotado, puedo estar sin recursos, como esta familia hoy en la mañana. Pero si yo tengo compasión de algo o por alguien, yo debo ponerlo en práctica. Y no quedarme, caminar. Yo quiero animarle, amada iglesia, a ser una iglesia ejemplar que es apasionada por la compasión. Que cuando alguien necesita de nosotros, ahí estemos. Que cuando alguien requiere de nosotros, ahí estemos. Que seamos una iglesia que se trata el uno al otro con respeto, que es una iglesia agradecida y generosa y que es responsable de todo lo que hace y de lo que dice. Si algo hemos de hacer nosotros como iglesia es poner un granito de arena en este país para que este país sea mejor cada día, de gente compasiva que ama a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana, en la que queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes a ser una iglesia compasiva. Una iglesia, Señor, que tiene compasión, así como tú has tenido compasión de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros. Señor, quizás hay varias áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas y que podamos actuar con compasión en algo en particular. Señor, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos muestres en qué áreas debemos mejorar nuestra compasión, Señor.
Ahí donde usted está sentado, cierre sus ojitos y pídale al Señor que le revele. Dile: Señor, ¿en qué áreas de mi vida me falta compasión? Me falta compasión con mi esposa, con mi esposo. Me falta compasión con mis hijos. Me falta compasión en mi trabajo, en mi ministerio, en mi trabajo. Me falta compasión. Muéstrame, Señor, en dónde. Mientras usted ora, un minutito, permítame preguntar si es que hay alguna persona aquí que no ha conocido a este Dios compasivo y quisiera recibir esa compasión de Él. Y usted nunca ha hecho una oración para entregarle su vida al Señor. Yo quiero invitarle que en esta mañana, si usted está aquí o nos está mirando a través de las redes sociales, yo quiero invitarle que usted incline su rostro y haga esta oración y dígale: Señor Jesús, el día de hoy quiero pedirte que tú me perdones, que tú perdones mis pecados y que me recibas en tus brazos. Te acepto en este día como mi Señor y Salvador y creo y confieso con mi boca que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi Señor y que quiero tener una relación contigo y que quiero acercarme a ti, y te recibo en este día como mi Señor y como mi Salvador. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo quiero invitarle que al final del culto tenga la amabilidad de acercarse a mí. Me gustaría conocerle y orar por usted. Y si usted está a través de las redes sociales, quiero invitarle que nos escriba a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Quisiéramos conocerle. Ahora, si usted ha orado y usted le ha preguntado al Señor, ¿en qué le falta compasión? Y usted quisiera que el Señor ponga esa compasión en usted, yo quiero invitarle que se ponga en pie. Y voy a orar por ustedes. Y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy. Padre, yo quiero pedirte que tú pongas esa compasión, Señor, en mi vida. Esa compasión que tú me has dado. Esa compasión que tú has tenido por mí, Señor. Yo quiero tenerla también por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por la gente, por los más necesitados, Señor. Ayúdame a ser, Señor, un evangelista. Llevar, Señor, siempre tu palabra. Y llevar tu mensaje para levantar discípulos. No creyentes, no hombres y mujeres que vengan solo el domingo y tengan una relación tibia, sino estos discípulos, Señor, que te buscan cada día, que en la mañana se despiertan y te buscan, que en la noche se acuestan y te buscan. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tú pongas compasión en mí por todos los necesitados, Señor. Por aquellos que necesitan de ti, por aquellos que necesitan escuchar tu voz, por aquellos que necesitan ser tocados por ti, aquellos que necesitan esperanza, aquellos que han perdido la fe, Señor. Ayúdame a tener compasión, Señor, por aquellos, Señor, que están sumidos en la ceguera de la corrupción, del asesinato, del sicariato, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú los traigas a tus pies, sea en la manera que sea, Señor. Padre, te pedimos compasión como iglesia, que nos acerquemos a ti con humildad, que nos acerquemos, Señor, para que tú tengas también compasión de nosotros y que tú llenes de compasión este lugar, Señor, de los unos por los otros. Dejar de ser solamente empáticos, sino ser compasivos, Señor, los unos con los otros.
Te damos gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer. Te amamos y te necesitamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Roberito, amigo, y yo. Nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o en la noche. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Bien? Yo sé. Nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Que Dios le bendiga, querida iglesia.